queridos alumnos, padres de familia, bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al área de religión. El día de hoy, queridos alumnos, trabajaremos acerca de San Pedro y San Pablo. El día 29 fue feriado por este motivo, por la celebración de San Pedro y San Pablo. ¿Y quiénes fueron? Fueron apóstoles, testigos de Jesús, que dieron un gran testimonio. Se dice que son las dos columnas del edificio de la fe cristiana, porque dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de la salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, cruz y muerte hasta que llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo, le prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración del Señor. Estuvo presente cuando aprendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús 3 veces por miedo a los judíos y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba y las 3 veces respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y valor que le entregó comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. ¿Qué nos enseña la vida de Pedro? Nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir su misión para ser un buen cristiano. Hay que esforzarse para ser santos todos los días. Como toda organización necesita de una cabeza, y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la iglesia. Fue el primer papa de la Iglesia Católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y todo lo que desatara quedaría desatado en el cielo. Después le encargó cuidar la iglesia, cuidar de su rebaño. El trabajo del Papa no solo es un trabajo de organización y dirección, es el trabajo de un padre que veía por sus hijos. Por lo tanto, Pedro fue, en este caso, el guardián del cielo y Dios le entregó las llaves.
San Pedro. ¿Y quién es Pablo? Su nombre hebreo era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. En el camino a Damasco se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta frase Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber. Ahí Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol de la Iglesia. Él llevó el Evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío, sino a todos, y comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco. ¿Qué nos enseña la vida de San Pablo? Nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos de ser apóstoles de Jesús. Anunciar a Cristo, comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en el lugar donde viva y de diferentes maneras. Nos enseña el valor de la conversación, el valor de la conversión. Nos enseña a hacer caso a Jesús dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y a las buenas acciones. Cristo dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de Pablo, ya que le tenía una misión concreta. Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino a Damasco y reconocerlo como Hijo de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que los hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. En esta fecha
Es por ello que recordamos al Papa Francisco. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención.